Ok chicos, ahora nos toca aprender lo que viene siendo la configuración electrónica. La configuración electrónica nos va a servir para poder acomodar los electrones que tienen los átomos, ¿sí? Y cada electrón va a tener una órbita específica. Para ello vamos a utilizar los números cuánticos, los cuales son N, L, M y S, donde N nos indica el nivel de energía, L la forma espacial, M la orientación y S la rotación del electrón. Para eso nosotros podemos ubicar el primer número cuántico N, que va a tener valores del 1 hasta el 7. El número cuántico secundario va a depender de el tipo de letra, ¿sí?, que vaya acompañado en el último término de la configuración electrónica. Las formas que se pueden tener son S, la P, la D y la F. El número cuántico M va a tener los valores de menos L, pasando por 0, y hasta llegar al más L, ¿verdad? Es decir, si L va a ser igual a 0, pues M va a ser igual a 0. Pero si L es igual a 1, M va a pasar desde menos 1 a 0 y más 1. Si L va a ser igual a 2, entonces M va a pasar desde menos 2, desde menos 1 a más 1 y a más 2. Si L es igual a 3, por lo tanto, el M va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Sale? Ya no existe el valor de 4 para L. Simplemente va a ser desde 0 hasta L. Cuando L valga 0, estamos hablando de la letra S. Cuando valga 1 es de P. Cuando valga 2 es de la letra D. Y por último, en el valor de 3 es la letra F. Estos espacios, ¿sí?, que va a llegar a tener M son los subniveles en los cuales nosotros vamos a ordenar los electrones. Si se dan cuenta, aquí tenemos, cuando L vale 0, M va a tener simplemente un espacio, o sea, una órbita. Cuando valga 1, vamos a tener 3 subniveles. Cuando valga 2, vamos a tener un total de 5 subniveles. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando valga 3, vamos a tener un total de 7 subniveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es por eso que nosotros en estos dibujos, cuando vale S, tenemos simplemente una forma. Cuando vale P tenemos 3. Cuando vale D tenemos 5. Y cuando vale F tenemos 7. Esta es la explicación de las formas que vimos en ese momento. Ok, en esos pequeños espacios nosotros vamos a colocar los electrones, como ya mencionamos. Los electrones tienen un spin, es decir, giran. Si nosotros lo comparamos con un sistema solar, el núcleo, o sea, el Sol, ahí van a estar los neutrones y los protones. En los planetas van a ser los electrones. Estos planetas, o sea, estos electrones están girando alrededor del núcleo y a su misma vez están girando sobre su propio eje. Es decir, un electrón
va a estar girando tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Van a tener diferentes espines, se les dice. Estos espines nosotros los podemos representar con una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo, ¿sí? Las flechas, o sea, los espines, los electrones no se colocan de una manera, tienen una regla en la cual se pueden acomodar. Primero tenemos que llenar todos los espacios vacíos y luego podemos llenar otra vez las orbitales desde el comienzo. Es decir, uno no puede llegar y empezar a colocar electrones de esta manera, sino que nosotros debemos de colocar primero en una órbita. Si nosotros todavía tenemos electrones, nos vamos a la siguiente órbita. Si todavía nos sobra, vamos a la siguiente órbita. Como ya llenamos todas las órbitas, nosotros podemos regresar a la primera y llenarlas, pero ahora con la flecha en sentido inverso. Eso quiere decir que en una órbita hay dos electrones que tienen diferente giro. Uno está girando al lado derecho y el otro está girando del lado izquierdo, ¿sí? Si nos sobran electrones, podemos ir hacia la otra órbita, y si nos llegasen a sobrar, podemos ir hacia la otra órbita. Primero llenamos las órbitas vacías, y si nos sobran, regresamos a la primera órbita y podemos seguir llenando. Es así como se colocan los electrones en sus respectivas órbitas. El giro del electrón tiene un valor. Va a ser más 1/2 cuando la flecha sea hacia arriba, y va a ser menos 1/2 cuando nosotros coloquemos la flecha hacia abajo. Con un ejemplo va a quedar un poco más claro. Esto que está acá es un término que se utiliza en la configuración electrónica. Nosotros podemos calcular los 4 números cuánticos basados en este término de la configuración electrónica. El valor de n va a ser el número que está del lado izquierdo de la letra. Este número va a ir desde el 1, puede tener valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Esos son los valores que pueden estar ahí. Los valores que puede tener n. La p nos va a indicar el valor del segundo número cuántico en base a la tablita que tenemos acá. Si es p, ubicamos la letra p y el valor es el número 1. Entonces el valor de L va a ser 1. El valor de M, ¿sí?, lo vamos a calcular de la manera siguiente. Como es 1, nosotros vamos a saber que M va a pasar desde menos L, o sea, desde menos 1 a 0 y a más 1. Es decir, desde menos L a 0 y a más L. Nosotros vamos a acomodar en estas 3 órbitas los electrones que nos están dando. Donde podemos observar la cantidad de electrones es este número que está del lado derecho. Eso nos indica que tenemos 4 electrones. Hay que acomodarlos en las 3 órbitas. Como ya mencionamos, primero vamos a colocar de una en una. Es decir, nosotros no podemos hacer esto. 1, 2, 3, 4. No podemos hacer eso. Porque en el orbital estamos colocando 2 electrones que tienen el mismo giro. Eso no se puede hacer.
deben de tener diferentes giros o diferentes espines. La otra es que nosotros primero debemos de llenar todas. Es decir, si nos dieron 4, primero hay que colocar una, luego 2, luego 3. Como ya no tenemos más órbitas, tenemos que regresar a la primera. Y aquí es donde vamos a colocar el cuarto electrón y último que tenemos con un giro diferente. Ahora sí, ¿en qué orbital se colocó este último electrón? En el -1. Entonces M va a tener el valor de -1. Y el giro, ¿sí? El spin, que puede ser MS o una S, como ustedes quieran simbolizarlo, va a ser, como nosotros colocamos una flecha hacia abajo, nosotros sabemos por ende que el giro vale 1/2. Lo único que vamos a ponerle es que como es hacia abajo va a ser -1/2. Si hubiese quedado la flecha hacia arriba, sería +1/2. Hagamos otro, para que quede un poco más fácil, un poco más entendible. El término que nos están dando es 4D9. N va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque es el número que está del lado izquierdo de nuestro término. N igual a 4. Ya tenemos el primer número. El segundo número lo vamos a calcular en base a la letra que tenemos acá y con la tablita que nos brinda. Muy importante que tomen apuntes de esa tablita. Como es una D, ubicamos la D y nos da un valor de 2. Por lo tanto, el segundo número cuántico L va a ser igual a 2. Como nos está dando un valor de 2, entonces el valor de M va a ser desde -2 hasta +2 y todos los números que están dentro, o sea el -1, el 0 y el +1. ¿Sale? Esas son las órbitas que tenemos. ¿Cómo vamos a obtener el valor del tercer número cuántico o la M? En base a los electrones que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos electrones nos están dando? 9 electrones. Vamos a colocarlos uno por uno en las órbitas que tenemos. En total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 órbitas. Vamos a colocar los 9. Primero 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llené las 5 órbitas, pero me sobran 4 electrones. Regreso a la primera y con el spin inverso, o sea, mira la flecha mirando hacia abajo, colocamos los 4 restantes. 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Este fue el último electrón que se colocó. Se colocó en el subnivel +1. Por lo tanto, el valor de M va a ser +1. Y el último electrón que se colocó está mirando hacia abajo. El valor del spin es 1/2. Y como está mirando hacia abajo, va a ser negativo. -1/2. Y es así como tenemos los 4 números cuánticos. En este caso ya no nos están dando un término nada más de la configuración electrónica, sino nos están dando una configuración electrónica completa. Más adelante vamos a hacer configuraciones electrónicas completas. Pero primero, ya que nos están dando un término, una configuración electrónica completa, nos vamos a fijar en el último término, ¿sí? En este caso es 3p2. En base al 3p2, nosotros vamos a calcular los 4 números cuánticos. El valor de n, ¿cuál va a ser? A, el número que está del lado izquierdo de la letra. Entonces n es igual a 3. ¿Cuál es el valor de L? Nos están dando la letra P. Ubicamos la letra P en nuestro recuadro y está asociada al valor de 1. Por lo tanto, el segundo número cuántico va a ser igual a 1. Ahora, para poder hallar el tercer número cuántico debemos ordenar los subniveles.
como el valor de L es 1, entonces M va a ser menos 1, 0 y más 1. Acuérdense que va desde menos L a 0 y a más L. Ahora hay que acomodar los electrones. ¿Cuántos electrones nos están dando? 2 electrones. Vamos a llenar primero un subnivel y luego otro subnivel. Y ya no tenemos más electrones, por lo tanto la órbita donde se colocó el último electrón es la órbita 0. Por lo tanto, M va a ser igual a 0. El spin, nosotros sabemos que es un medio, pero como el electrón está mirando hacia arriba, o sea, la flechita está mirando hacia arriba, va a ser más un medio. Y es así como se calculan los 4 números cuánticos.